mi familia y yo también pertenezco a las Asambleas de Dios, por lo tanto para mí es un regocijo enorme porque me siento como en casa, amén. Y pues lo mejor para mí es poder impartir lo que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes, amén. Y espero que sus mentes, sus oídos y sus corazones estén, como dice la palabra, no como oidores olvidadizos, sino como hacedores de la palabra, amén. Y todo lo que vayan a recibir de esta suciedad les sea de mucha bendición y lo recepten en su corazón y todo lo que van a recibir de parte de Dios, amén. Vamos a leer el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Cuando todos tengan, se ponen de pie y vamos a tener una reverencia por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les pido también a los niños que por favor se controlen un poco, si los padres pueden hacerlo, hacer que sus niños respeten la casa del Señor, porque ellos ya entienden, ellos ya conocen, ya saben obedecer y saben desobedecer también. Así que también ellos deben prestar atención a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Dice la palabra de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si ustedes de pequeño no le enseñan a ser reverente en la casa del Señor, pues más grande no lo va a hacer tampoco. Y pues en ellos está el futuro de la iglesia. Ellos son los futuros ministros, los futuros apóstoles, los futuros profetas. Y si ellos no reciben desde ahora la palabra de nuestro Dios, pues más grande ya lo van a creer. Así que cuando todos tengan el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, me contestan con un amén. Amén. Muy bien, y ahora sí ya tenemos. Dice la palabra de nuestro Dios. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Vamos a leerlo como que si fuera a título personal. Vamos a leerlo y cuando vamos a repetirlo, usted dice su nombre. No vamos a decir Josafat, sino vamos a decir, yo digo Eva María, usted va a decir su propio nombre y vamos a leerlo así. Y dijo: oíd Ecuador, vamos a nombrar nuestro país. Oíd Ecuador y vosotros moradores de Guayaquil, de Guasmo. Y tú, yo voy a decir, y yo, Eva María León, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. El título de este mensaje pues se llama La guerra que no es tuya, es de Dios. Amén. ¿Cuántos lo saben? Que no es nuestra guerra, sino la de Dios. Amén. Bueno, vamos a... no cierren su Biblia porque quiero que leamos todos juntos el capítulo 20, porque vamos a ir interactuando con todos ustedes acerca de lo que vivió Josafat. Y pues como prefacio, el capítulo 20 dice: victoria sobre Moab y Amón. Bueno, vamos a leer en el libro de Crónicas 20, del 1 al 3, donde nos dice, de esta manera dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en los Hazezotamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor. Ahí hagamos una pausa. Tomen asiento, mis amados, tomen asiento. Hacemos aquí una pausa donde dice: entonces él tuvo temor. Aquí precisamente está explicado con punto y coma esta
Porque hubo un momento en el que Josafat estuvo pensando en su propia fuerza, estuvo pensando en que ya no había salida. Tuvo un pensamiento de, como nosotros que a veces nos pasan problemas, tenemos preocupaciones y cosas que nos preocupan, y por un momento tenemos una impotencia en nuestro corazón, sentimos como que no va a haber solución a los problemas, sentimos como que estamos aislados, como que estamos acorralados, como que estamos en una encrucijada y que el problema que nosotros tenemos no tiene solución. Es lo mismo que vivía Josafat en el tiempo que nos explica la Biblia, que dice que el pueblo de Amón y el pueblo de Moab eran dos pueblos fuertes que siempre habían estado en contra de Israel. Eran multitud de gente, era un ejército inmenso. No sé cuál será el problema de la iglesia, de ustedes personalmente. No puede ser una guerra física como la que tenía Josafat en ese entonces. Puede ser un problema de guerra espiritual que usted esté pasando, un problema familiar. Yo no lo conozco, lo conoce Dios. Pero veamos lo que hizo Josafat, aquí en el versículo 3, y dice: y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Por un momento él sintió que estaba impotente, que no había salida al problema en el que estaba. Él se sentía como en un laberinto en el que no tenía fin. Pensaba que tal vez la guerra les iba a resultar difícil, que tal vez ellos no podían salir adelante a través de esa guerra y que tal vez la podían perder y iban a perecer todos. Pero ¿qué hizo Josafat? Por un momento dudó, pero sí supo que había alguien que podía pelear por él, y ese alguien se llama Dios. ¿Y qué hizo él? Humilló su rostro, dice la palabra, que humilló su rostro para consultar con Jehová. A veces nos toca, nosotros como seres humanos, a veces tenemos problemas con los vecinos, con la familia, con algún primo, con una persona, y a veces estamos en contienda, porque la contienda también es una guerra, y hay problemas tan terribles que a veces nos ponemos a la par de los problemas y no dejamos actuar primeramente a Dios, ni consultamos con el Señor para poder responder con alguna palabra o decir alguna cosa. Pero no, ¿qué hizo Josafat? Antes de decirle a los soldados de él: preparémonos porque vamos a pelear y yo sé que vamos a ganar. No, él no hizo eso, sino que primero consultó con el Rey de Reyes, porque la última palabra siempre la tiene él. Entonces por eso él prefirió primeramente consultar con Jehová de los ejércitos en ayuno y con su rostro humillado. Porque eso es lo que debemos de hacer nosotros cuando nos encontramos en una situación difícil. Primero consultar con el Señor, porque nosotros no podemos con nuestra propia fuerza. Nuestra fuerza humana no tiene poder sobre todas las cosas mayores, sobre pruebas, sobre dificultades, sobre problemas. Nosotros no lo podemos solucionar con nuestra propia fuerza. Si le dejamos la guerra a nuestro Señor Jesucristo, que pelea por nosotros, Él está dispuesto a mostrarnos su gloria. Amén. Vamos a seguir leyendo en el siguiente versículo de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 4 al 12, vamos a leer. Y dice así: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo
o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Miren cómo Josafat empezó a reclamar a Dios, empezó a reclamarle todas las cosas que habían vivido en el pasado, con sus antepasados, le recordó a Abraham. Pero nosotros a veces hay los problemas. Yo les cuento un testimonio mío cuando mi hermano murió, cuando mi hermano partió en la presencia del Señor. Cuando él estaba enfermo, yo siempre le pedía al Señor que lo sane. Yo le decía, Señor, sánalo a mi hermano. Señor, tú eres sanador, tú lo puedes hacer, tú lo puedes sanar. Como él cantaba, yo decía, Señor, cuando tú lo sanes, yo quiero que Él te cante, que Él te sirva, yo quiero que Él trabaje para ti. Y yo le pedía al Señor y le reclamaba todo siempre, yo le pedía al Señor por la salud de mi hermano, hasta cuando un momento menos pensado mi hermano parte con Jesucristo. Mi hermano partió a la presencia del Señor y yo empecé a sentirme muy deprimida, empecé a sentirme muy mal. Y yo le recordé al Señor todas esas cosas pasadas y yo le decía, Señor, pero tú eres sanador, tú eres el mismo de ayer y por los siglos. ¿Por qué te lo llevaste? Pudiéndolo verlo sanado. Y yo me sentía muy mal y le reclamaba al Señor por esta situación. Lo mismo vivió Josafat, recordándole todo lo que había hecho en el antepasado. Pero Dios sabe por qué y con qué propósito y con qué plan hace las cosas. A veces nosotros le reclamamos injustamente al Señor, pero el Señor más adelante quiere probar nuestra fe para ver hasta dónde nosotros resistimos, para más adelante ver su gloria. Nosotros equivocadamente a veces le reclamamos cosas al Señor y le recordamos cosas que Él ya las sabe por completo, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Para Él no hay nada que no vaya que Él no sepa que no va a pasar. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Y entonces Josafat estaba viviendo una situación parecida y él le reclamaba al Señor en ese tiempo y le decía que por qué estas cosas. Pero el Señor dejó a la ciudad de los moabitas para fortalecer la fe de Josafat, para glorificarse en la vida de él, porque siempre el Señor tiene un propósito en nuestra vida de generación en generación, que Él quiere glorificarse. A veces nosotros decimos, ay Señor, ¿por qué no pasa esto conmigo? ¿Por qué no veo señales de tu presencia conmigo? A lo mejor no es contigo lo que el Señor quiere, sino con tus hijos. Quiere usar a tu generación, a tus hijos, a tus nietos, a tus nueras, a toda tu generación, porque el Señor quiere glorificarse a través de ellos y que tú lo veas con tus ojos. Amén. En el versículo 12 dice Josafat, oh Dios nuestro, dice, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esto da a conocer aquí en la historia que ellos a lo mejor al verse en prosperidad, al verse en alegría, a lo mejor ni se acordaban del Señor, a lo mejor ni se acordaban de que había un Dios que hace milagros, de un Dios que se glorifica a través de la adversidad. Ellos tal vez en el momento de la prosperidad, en el momento de la alegría, en el momento de la felicidad, no se daban cuenta de que había un Dios que podía glorificarse a través de sus pruebas. A veces nos olvidamos cuando estamos muy contentos, cuando estamos muy felices, cuando no nos falta nada, de que hay un Dios que ha hecho todo por nosotros. Cuando debemos tenerlo presente todos los días, porque aún Él está con nosotros, aún cuando no tengamos ni a nuestro Padre ni a nuestra Madre, el que se queda con nosotros siempre es el Señor. Entonces, amados hermanos, a glorificar a nuestro Dios, glorificar a nuestro Dios, Él merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Vamos al versículo del 13 al 17 y miren lo que pasa. Dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba allí Yaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Yehiel,
hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Eso es lo que quiere el Señor. A veces cuando oramos demasiado, cuando pedimos y rogamos demasiado por ver un milagro del Señor y el Señor no contesta. Y a veces viene un siervo de Dios, un profeta, un ministro del Señor que viene con una palabra de Dios para nosotros. A veces no lo queremos escuchar, porque nosotros queremos oír la voz audible de nuestro Dios. Y cuando viene un profeta y nos ordena algo que viene de parte de Dios para nuestras vidas, la solución al problema que está pasando, y a veces decimos: no, yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero que el Señor me hable en voz audible, porque si no yo no voy a hacer caso. Viene otro siervo y viene y nos advierte ciertas cosas y no queremos escuchar porque queremos oír la voz de Dios audible. Y por eso es que vamos de fracaso en fracaso, porque no queremos oír la voz de Dios a través de los siervos. Pero ¿qué hizo Josafat? Josafat obedeció a la voz del profeta. Y miren lo que el Señor les dijo: que ellos no hicieran nada, que solamente ellos se quedaran parados, quietos, porque ellos iban a ver, a contemplar con sus ojos la salvación que Dios iba a hacer con ellos. ¿Qué nos quiere decir esto el Señor Jesucristo, nuestro Padre, en esta palabra? Que a veces nos encontramos con alguien que nos busca problemas o nos insulta injustamente. Y nosotros nos ponemos a la par, por ejemplo, que nos dicen: yo te dije que tú hiciste tal cosa. Y después nosotros sabemos que no hemos hecho eso. Y nos ponemos a discutir: oye, yo no hice eso, ¿por qué me estás acusando injustamente? Yo no hice nada, ¿y por qué me acusas? Y nos ponemos a discutir con las personas a la par con ellos. Pero si nosotros lo que hacemos es dejarlos quietos, que el Señor pelee por nosotros, el Señor nos va a ordenar, nos va a decir que nosotros mismos no hagamos nada, sino que veamos la victoria que tiene para con nosotros. Porque así mismo el diablo quiere avergonzarnos, el diablo quiere cambiarnos la identidad, el diablo quiere vernos tropezar, quiere señalarnos, quiere vernos como lo más último, como los retrógrados. Pero no, eso no quiere el Señor. El Señor quiere vernos como cabeza, no como cola. El Señor nos ha traído para ser victoriosos en Cristo Jesús. Y por eso, si nosotros hacemos caso a la palabra de nuestro Dios, en la obediencia de no ponernos a la par conforme al mundo, entonces ahí vamos a dejar que el Señor es quien pelee nuestra batalla y tengan que ellos mismos venir a pedirnos perdón por como nos han acusado, porque dejamos a Dios que pelee por nosotros. Amén. Eso es lo que hizo Josafat. Josafat obedeció a la palabra de nuestro Dios. Ahora vámonos del versículo 18 al versículo 24, en donde nos dice la palabra del Señor, y dice aquí: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Mientras salía la gente armada, y que dijesen:
es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Imagínense, mis hermanos, lo que es el poder de la adoración y de la alabanza. Imagínense, mi hermano, cuánto poder tiene la alabanza, cuánto poder tiene la adoración y la humillación hacia nuestro Dios. A veces nosotros cantamos porque venimos al culto o ponemos alabanza en la casa para gozarnos de la alabanza. Pero hay algo especial que tiene la alabanza. A veces no prestamos atención y nos parece un poco a veces insignificante el ministerio de la alabanza. A veces lo tenemos en poco, pero el ministerio de la alabanza es uno de los ministerios que va a perdurar para toda la eternidad. Porque cuando estemos en el reino de los cielos, en la boda del Cordero, vamos a ser quienes estemos cantando y alabando y adorando a nuestro Rey. Así que el ministerio que va a perdurar siempre va a ser el de la alabanza y de la adoración. Hay muchas maneras de adorar, hay muchas maneras de alabar a nuestro Dios, y una de esas formas es a través de la alabanza. Miren cómo el Espíritu Santo de Dios se manifestó a través de la alabanza, derrotando a los enemigos. Nosotros a veces tenemos problemas espirituales, algún problema con los hijos, con los hermanos, a veces no quieren nada con el Señor. Pero cuando usted vea un espíritu así, de rebeldía, de soberbia, ponga alabanza en su casa, ponga alabanza, ponga himnos de adoración. Cuando usted ponga una alabanza, sea del ritmo que sea, arrodíllese, póngase a orar en su momento libre que usted tenga y pídale al Señor por su hijo, por su hermana, por su hermano, por aquellos que no han conocido todavía a nuestro Dios, con una alabanza. Póngase a adorar a nuestro Dios y busque el rostro de nuestro Dios, y esos enemigos, esos gigantes espirituales que pueden haber como obstáculo para que tu familia busque de Cristo, como obstáculo para que tu familia entre al camino de Dios, esos gigantes se van a caer. Amén. Porque el Señor los va a derrotar a través de la alabanza, como lo hizo en la guerra con Josafat. Porque el poder de la alabanza es muy grande. Dice la palabra que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y la alabanza es de muchas maneras. Usted puede adorarlo cantando, puede adorar ofrendando, puede adorar de muchas formas. Y una de las formas en que usted debe adorar es con la alabanza. Porque a través de la alabanza se rompen muchas barreras, se rompen muchas cadenas, muchas ataduras espirituales, así como ocurrió en la guerra con Josafat. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los veo como que no les ha gustado lo que les estoy diciendo porque no dicen nada. Yo que ustedes estuviera diciendo gloria a Dios, aleluya. Si hay una palabra que yo recibo para mí, que me está bendiciendo, yo debo glorificar al Señor. No porque lo esté diciendo yo, sino porque está escrito aquí en la palabra. Yo lo que yo estoy diciendo no me lo he inventado. Esto está aquí en la palabra de Dios. ¿Amén? Porque tenemos un Dios poderoso, gigante, que pelea por nosotros. Porque no es nuestra guerra, es la de Dios. Amén. Como dice la alabanza, pues no es mi guerra, sino la de Dios. A veces la cantamos, pero no sabemos el contexto de la alabanza. Ahora sí, usted ya sabe qué significa esa alabanza. Cuando usted tenga un problema, cante esa alabanza, porque no es mi guerra, sino la de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Ahora nos vamos con el verso 25 al 30, y ahora se viene lo más importante, lo más hermoso de esta historia, lo que es dejar actuar al Señor, ¿no? Lo que es dejarlo al Señor, que Él trabaje por nosotros
y lo que es dejar que el Señor haga la obra que nosotros no podemos hacer con nuestra propia fuerza. La obra que nosotros ni sabemos hacerla, que a veces la ignoramos, que a veces creemos, a veces nos ponemos a confiar en nuestra propia fuerza, pero el único que puede más, el único que está por sobre todas las cosas, que tiene potestad sobre toda especie de mal, se llama el Todopoderoso. Amén. Vamos a leer y dice: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Aquí hagamos una pequeña pausa antes de seguir leyendo. Imagínese, mi amado hermano, mi amada hermana que estás escuchando, el dejarle la victoria al Señor, el dejarle la guerra al Señor. Imagínense lo maravilloso que es. Josafat no estaba esperando nada a cambio con eso, solamente él se humilló y obedeció. ¿Y qué pasó más adelante? Tuvo una gran cosecha de parte de Dios. Tus propios enemigos van a venir a ti a pedirte perdón. Van a venir como en el tiempo de los egipcios, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto al desierto a conocer la tierra prometida. Miren, los que han leído la historia de la salida del pueblo de Israel, los egipcios venían y les entregaban oro, joyas y riquezas. ¿Por qué? Porque más grande era la victoria que ellos habían tenido, porque más grande era lo que ellos habían logrado de parte del Señor. A veces nosotros, yo digo, a veces yo sé, Señor, yo me conozco lo que yo soy, tal vez no merezco mucho de ti. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo como promesa? Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Eso dice nuestro Señor Jesucristo como promesa a nuestra obediencia. Y miren lo que hizo el Señor con Josafat. Lo recompensó de una manera muy especial. Dice en el versículo 26, dice: y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje del valle de Beraca hasta hoy. Amados, eso es lo que quiere Dios para todos ustedes en esta noche. El Señor quiere Beraca para tu vida. ¿Qué significa Beraca? Significa bendición. El Señor tiene una bendición muy especial para ti en esta noche. No viniste por gusto, no viniste porque el destino, como dice mucha gente, te trajo aquí. Viniste porque el Espíritu Santo te trajo hasta este lugar, porque no podías perderte la Beraca que Dios tiene para ti. Asimismo, como ocurrió en el tiempo de Josafat. Cuando si en tu casa hay un problema, haz un sello en tu casa y di: este lugar se llama Valle de Beraca, porque aquí hay bendición. Tú debes cantar bendición para tu familia, bendición para tu hogar, porque no es tu guerra, es la guerra de Dios. En el versículo 27 dice: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos. ¿A quién no le va a gustar que alguien lo defienda? Vamos a ver a nosotros que nos venga